Quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor para dar inicio y luego vamos a estar compartiendo con este tema que es tan bonito y tan importante para nosotras las mujeres tomar en cuenta. Oremos, por favor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos nuevamente, seguir aprendiendo aquello que tú has diseñado para nosotras las mujeres, Padre. Gracias por, por habernos eh, diseñado de una manera especial para cumplir un propósito dentro de nuestro hogar. Como esposas, como madres, Señor, no solamente como madres en lo natural, sino también en lo espiritual, Padre. Gracias por este tiempo nuevamente, por cada persona que está presente en la sala. Señor, te pedimos tu bendición y tú seas hablando a través de mi persona. Dejamos este tiempo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría preguntar un poquito, voy a dejar de compartir y me gustaría saber em, qué les ha parecido el tema anterior, cómo lo hemos visto. En la anterior semana hemos compartido un poco, ha sido muy nutritivo lo que hemos podido quizás preguntar, aportar en muchos casos al tema. Y me gustaría saber cómo les ha ido con la tarea, qué les ha parecido, o si ha habido algún inconveniente, algún problema al momento de hacer la tarea. No sé si alguien quiere compartir así súper rapidito. ¿Todo está bien? ¿Todo está correcto? Bueno, voy a asumir de que no ha habido ningún inconveniente y todo ha sido bueno y fácil. Bueno, en esta noche vamos a abordar, como les decía, el segundo tema, el segundo módulo, en este caso, em, dentro de los roles de la mujer, que es esposa y madre brillante, imparte intimidad, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer la importancia de impartir intimidad en el hogar con el cónyuge y con los hijos a partir de identificar y entender cada etapa por la que cada miembro de la familia atraviesa. No nos olvidemos de que todos y cada uno de nosotros o cada miembro de la familia está pasando por una etapa de la vida, ¿no? Entonces, cada uno necesita una especial atención, cada uno necesita que nosotras como mujeres pongamos nuestro interés y nuestra atención, vuelvo a recalcar, en, en cada uno de los miembros de la familia, tanto en el esposo como en los hijos, ¿no? E incluso vamos a ver qué importante es que nosotras entendamos por qué momento de la vida estamos pasando nosotras mismas para ver cómo es que vamos a tratar esto, ¿ya? Porque como digo, la intimidad es algo importante dentro del hogar con el esposo y con los hijos. Ahora, aquí yo lo tengo separado en tres partes el contenido, pero básicamente es mejorando cercanía, la primera parte que vamos a ver ahora, y lo otro, que es la intimidad de la madre con los hijos, y ahí abarca lo que es la adolescencia más, ¿no? Es un solo tema ese que lo va a tocar ya en la próxima semana María Teresa, ¿ya? Entonces, empezamos entendiendo qué es intimidad. Ya, y para esto nosotros tenemos acá un concepto súper básico, dice la intimidad, y hablando de la pareja, ¿no? Entre el esposo y la esposa, crea un ambiente en que la intimidad puede transmitirse a los hijos, a los niños, y los niños crecen en una atmósfera de armonía. Ahora, ¿qué es la intimidad? Es la conexión
especial entre dos personas. Aquí estamos viéndolo clarito, ¿no? Donde las palabras, dice, no siempre son necesarias y pueden transmitirse a través del lenguaje corporal, el tacto, el tono de voz y el contacto visual. ¿Ustedes se han dado cuenta que dentro de la casa o con nuestro esposo y con nuestros hijos, muchas veces nosotros miramos nada más a la persona y ellos ya saben qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes? Yo me imagino que sí. Creo que ese, esa es la descripción exacta de lo que es intimidad, esa conexión especial, ¿no? Em, hay personas o hay parejas que, por ejemplo, el uno empieza a expresando una oración, empieza una oración y de pronto su pareja lo termina, ¿no? Su esposo o su esposa lo termina. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que entre estas personas hay una conexión muy, muy especial, muy importante, muy íntima. Y de eso es lo que esta noche nosotros vamos a abordar en estas 2 semanas, ¿no? Esa conexión que tiene que haber entre la mamá, entre la esposa y el esposo, entre la mamá y los hijos. No nos olvidemos que nosotras somos esas personas bien especiales e importantes que vamos a hacer esa conexión entre todos los miembros de la familia. Más adelante vamos a ver nosotros cómo muchas veces nosotras tenemos que ser ese puente entre papá y los hijos. ¿Por qué? Porque papá muchas veces no está en la casa por motivos de trabajo, ¿cierto? Y nosotras somos las que tenemos mucha más cercanía con nuestros hijos. Tenemos esa oportunidad de interactuar en muchas horas del día. Si es que nos quedamos en la casa, mejor, más tiempo. Y si tenemos que salir a trabajar, ellos siempre están conectados con nosotras, ¿no? Entonces, para que no haya esa desconexión con el papá, nosotras tenemos que ser ese nexo. Nosotras tenemos que ser esa persona que tenga a papá siempre comunicado, enterado, de todo lo que pasa en la casa, especialmente con los hijos, para que él no esté desconectado de lo que nosotras o nosotros estamos haciendo dentro del hogar. Ahora, quiero que miremos estos 2 versículos que están en la palabra del Señor que dice en Primera Tesalonicenses 2:7. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, dice, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Aquí está mencionando de cómo trataban a los hermanos, ¿no? A los cristianos. Pero da un ejemplo de cómo es el cuidado que han tenido. Y aquí menciona como dice, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Y aquí eso es lo que queremos rescatar, ¿no? Que el Señor en su palabra menciona cómo nosotras, las mujeres, tenemos que cuidar a nuestros hijos con un amor especial, con una ternura, con un cuidado que solo nosotras las mamás podemos hacerlo. Y no solamente con nuestros hijos biológicos, ¿no? Fíjense lo que dice más abajo en Tito 2:4-5. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Habla de esa conexión que la mamá tiene o la mujer tiene, no solamente en lo natural, ¿no? Sino también en lo espiritual, con las más jóvenes, dice, cómo tienen que enseñar las más grandecitas a las más jóvenes, ¿no? Entonces, y nos dice, ¿qué es lo que deben enseñar? A amar a sus esposos, a sus hijos, a que sean prudentes, ¿no? Que sean
castas, que se conserven en santidad, ¿no? Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Entonces, aquí hay un propósito para que realmente Dios sea glorificado, ¿no? Para que nadie hable mal de de cómo un cristiano se debe comportar, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un gran ejemplo de que tanto en lo natural como en lo espiritual, nosotras tenemos un propósito especial de cuidado, de conexión con los más jóvenes en este caso, y con nuestros hijos en especial. Ahora, ¿de qué forma nosotros tenemos que mejorar esa cercanía? ¿Cómo nosotros podemos hacer esa conexión? ¿Cómo podemos mantener esa intimidad en nuestro hogar? Primero con nuestro esposo, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de las esposas, del rol de la mujer dentro del hogar. Dice que estén conectados visualmente, que ellos simplemente se miren y sepan qué es lo que están diciendo, ¿no? Nuestros ojos dice que comunican conexión o desconexión. Entonces debemos prestar mucha atención a la forma como nosotros nos miramos, ¿no? Porque con solo mirar la mamá puede decir mucho, ¿cierto? Tanto al papá como a los hijos. Entonces, los niños, nuestros hijos necesitan ver y sentir la intimidad de papá y mamá para que ellos mismos puedan cultivar esa misma intimidad en sus propios matrimonios. Qué importante es que nosotros les demos el ejemplo para que el día de mañana ellos puedan replicar lo mismo en sus hogares, ¿no? No nos olvidemos, y habíamos aprendido en el primer ciclo, ¿se acuerdan? Que hay una cosa especial que sucede con el ser humano, que no tiene nada que ver con la transmisión genética, sino que es algo que uno transmite con el ejemplo. Entonces, es muy importante, nuevamente vuelvo a decir, que nosotras las mujeres cultivemos, cuidemos esa intimidad entre papá y mamá, entre mamá y los hijos. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana puedan replicar este mismo ejemplo, ¿no? Ahora, lo siguiente, que oremos juntos, que papá y mamá puedan orar juntos, ¿no? Muchas veces no nos damos el tiempo para poder tener ese tiempo en oración unido de la misma en el mismo sentir. Puede ser que mamá ore aparte y papá ore aparte, ¿no? Pero sería lindo que nosotros tengamos ese tiempo para orar juntos, para que, dice la palabra del Señor, que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, allá en el cielo se va a hacer, ¿cierto? Entonces, nosotros también podemos orar juntos, ponernos de acuerdo para pedir, para llegar ante el Señor con nuestras peticiones, nuestros agradecimientos como esposos, ¿no? Ese es otro ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos. Luego, en relaciones cercanas, con mucha transparencia, ¿no? Esto, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas? ¿Cuánta intimidad realmente nosotros tenemos? O estoy hablando de una intimidad muy sana, ¿cierto? Con las personas que nos rodean. O simplemente somos apáticos y no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Pero esto nos enseña que nosotros tenemos que tener una relación muy cercana. Y aquí voy a hacer referencia al versículo que dice Tito, ¿no? Cuando nosotros nos importa el hecho de cuidar de los más jóvenes, de estar al pendiente de los más jóvenes, ¿no? Muchas veces en nuestro entorno, en nuestras iglesias, hay jóvenes y señoritas que están solos, ¿no? Que por X o Z motivo les toca estar solos.
y muchas veces pasan también necesidades, pero ellos no tienen alguien que se ocupe de ellos, que pueda velar por ellos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos dar ejemplo con las demás personas, en tener esa cercanía, en que a mí me importe las demás personas, en que yo sea empática, ¿no? En que nosotros mostremos ese amor de Cristo a las otras personas con mucha transparencia, ¿no? Ahora dice, nos vinculamos a través de nuestras debilidades. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros compartimos similares experiencias de vida, similares dolores, similares heridas que podemos traer, nos unimos más rápidamente con las otras personas. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar estas cosas. ¿Para qué? Para ser de ayuda, para ser de bendición, para llevar fortaleza a las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué significa estar pasando por esa situación, ¿no? ¿Qué significa haber tenido ese problema? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender a partir de mi debilidad, poder entender las debilidades de los demás, ¿no es cierto? Eh, yo había mencionado muchas veces, bueno, he mencionado con muchas personas quizá, eh, muchas veces el Señor nos permite que nosotros pasemos por ciertos desiertos, por ciertas circunstancias en la vida, ¿cierto? Y todo eso tiene un propósito. Dice la palabra del Señor lo que decía la anterior semana del Mira. Todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Esto es a los hijos del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún de nuestros errores, Dios puede hacer cosas buenas y hace cosas buenas. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él, pedimos perdón y Él transforma esa debilidad, ese error, ese pecado en algo que nosotros podamos utilizarlo para su gloria y su honra. Entonces, nos podemos también acercar a las personas utilizando esto, ¿no? Uniéndome o acercándome, teniendo esa cercanía a la otra persona desde mis debilidades, desde mis heridas, desde mis circunstancias, desde mis dolores, ¿no? Desde aquello que Dios ha permitido que yo pase para poder acercarme a otras personas. Ahora, el espacio del dolor, lo que hablábamos en una sesión del ciclo de paternidad, es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos y nos acercamos cuando, en este espacio del dolor, cuando entendemos por qué está pasando la otra persona, cómo se siente la otra persona cuando está pasando por ciertas circunstancias, la otra persona se siente entendida, ¿no? Porque uno le dice, yo sé por lo que estás pasando, porque yo también pasé por lo mismo. Entonces ahí uno hace un clic, ¿no? O sea, ahí como que hay una conexión. ¿Por qué? Porque no es algo que alguien me dice, ah, sí, te entiendo, digamos, te entiendo por lo que estás pasando, pero no sé qué es estar en su situación. Entonces, cuando nosotros hablamos desde nuestra experiencia y nos conectamos en ese espacio del dolor, podemos hacer mejor cercanía, bueno, tener mejor cercanía, hacer más conexión con las otras personas. Dice al entrar eso, ¿no? Cuando entramos en el cuarto de los sentimientos, y eso es lo que hablábamos cuando decíamos, entiendo por lo que estás pasando, porque yo también pasé por lo mismo. Ahora, otra de las cosas que nos puede ayudar a tener más cercanía tanto con nuestra familia como con las demás personas que nos rodean. Mostrarse usted mismo en la intimidad, ¿no? Em, Siempre que nosotros estemos con una persona, por ejemplo, en tiempos de consejería, no nos mostremos como que, ay, somos
que así siempre nos va bien, siempre estamos en perfecto estado, digamos, ¿no? Nunca las cosas nos van mal para nosotros. Mostrémonos como somos, hermanos. Mostrémonos tal cual somos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestros defectos, con esas cosas buenas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque eso va a mostrarnos humanos a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros nos ponemos en una posición de que somos los, los superpoderosos, los superhéroes, como que queremos dar consejos desde arriba y no mostramos nuestro lado vulnerable, ¿cierto? Entonces, como que ahí a veces uno dice, pucha, ni le digo nada, ni le cuento nada porque ese hermanito o mi papá o mi mamá puede decir a nuestro hijo, nunca le pasa nada, ¿no? Lastimosamente para los que viven dentro de nuestro círculo cercano, los de nuestra casa, ellos pueden ver de cerca cómo somos nosotros realmente o lo que nos pasa realmente, ¿no? Pero las personas de afuera, no. Entonces eso puede ocasionar una barrera en crear esa cercanía con las demás personas, ¿ya? No nos olvidemos, queridas mamás, mujeres, que no solamente somos ejemplo para nuestros hijos, para los que están dentro de nuestra casa. Nosotras también somos llamadas a ser madres espirituales. Y en esta parte es que también nosotras tenemos que trabajar en lo que es la cercanía con las demás personas que nos rodean, con los demás hermanos que están a nuestro alrededor. Ahora, hay cosas bien importantes que pasan en la vida de la mujer y nosotros no podemos dejarlo pasar por alto. Y es esto que de pronto no sé cuántas mujeres en esta sala estarán en esta etapa, en la etapa de la menopausia, pero es aquí cuando surgen muchos cambios en una mujer, ¿no? Y aquí es importante que tanto varones como mujeres estemos conscientes de esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo los varones? Porque en la mujer hay muchos cambios. Queridos esposos que están aquí, queridos varones, hay muchos cambios. Y de eso el varón tiene que estar consciente. Tiene que saber que su esposa va a pasar por un tiempo cuando llegue. Dicen, los primeros síntomas pueden comenzar al principio de los 40 o quizás más antes si tiene una menopausia prematura, ¿no? Y ahí es donde van a empezar muchos cambios en la mujer y es importante y determinante el apoyo de los varones para las esposas, ¿no? Porque como digo, hay una serie de cambios. Dice, los síntomas de la menopausia afectan alrededor del 70% de las mujeres. Hay un porcentaje muy pequeño donde ellas no tienen, o sea, no sufren muchas de estas cosas, pero algunos síntomas sí, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Que nosotros estemos conscientes de que van a haber cambios y que yo tengo que estar al pendiente de esto. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que somos las encargadas de crear esa cercanía en nuestro hogar con el esposo y con los hijos. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en esa época de menopausia? En ese periodo donde tengo mis cambios hormonales y mi humor sube, baja, hay muchas cosas, como digo, que pasan. En algunas mujeres hay síntomas que son muy inusuales, por ejemplo, pero que tienen que aprender a sobrellevar. Dice, los síntomas de la menopausia pueden durar hasta mediados de los 50, pero otros por el resto de la vida. Conozco mujeres que ya están más de 10 años en este proceso. O sea que no es sencillo, no es fácil para muchas mujeres. Los síntomas más frecuentes o más comunes son el sofoco, la sudoración nocturna, ese calor intenso que viene de noche,
esos calores que de pronto suben y bajan, ¿no es cierto? Los periodos irregulares, la menstruación muy irregular, pueden ser unos meses sí, otros, otros no, otros con un sangrado muy abundante. Los siguientes, pérdida del líbido. Y aquí es importante una comprensión de parte de los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la mujer definitivamente está pasando por un tiempo donde ella probablemente no quiere saber de tener contacto sexual con su esposo. Entonces, necesitan contención también las mujeres. Necesitamos ese, ese acompañamiento de parte del varón que sea comprensivo, cariñoso, eh, comprometido con este proceso, ¿no? En apoyar sequedad vaginal. Y esto puede causar dolor incluso en las relaciones sexuales. Entonces, aquí hay una serie de cambios, ¿no? Además del cambio de humor, que puede estar un día bien, otro rato mal, en el mismo día puede tener subidas y bajadas de humor, y es importante que nosotros lo comuniquemos, ¿ya? Es importante que si nosotras estamos pasando por esto, en la casa toda la familia sepa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mamá está en una etapa donde está teniendo cambios hormonales, está pasando de una etapa a otra y puede tener esto, y todos tenemos que estar para ayudarla. También dice, pueden ocurrir otros cambios como fatiga, lapsos de memoria, hay unas lagunas, lagunas mentales que se pierde la memoria, ¿ya? Depresión. Hay personas que pasan por una depresión profunda, ansiedad, ganas de llorar. Hay mujeres que están todo el tiempo afectadas emocionalmente. Entonces, es difícil, hermanos, porque le digo yo estoy en esta etapa, ¿no? Y tengo mis amigas, todas que están con un síntoma diferente y de pronto nos ponemos a conversar de este tema y es así, ¿no? Es un abanico de experiencia. Entonces, puede ser que cada una tengamos algo más eh, pronunciado, algo más fuerte de estos síntomas, ¿no? Y en otros casos menos. Por eso es tan importante que todos en la casa sepamos qué es lo que está pasando. Dice aquí, consulte a su médico sobre los tratamientos hormonales y naturales para menguar los síntomas. ¿Por qué tenemos que ir al médico? Porque necesitamos regular todos estos cambios que están pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos hacen un conteo de hormonas, podemos saber qué hormona está más elevada, qué hormona nos falta. Entonces, ¿qué podemos tomar o qué podemos consumir como alimento para que nos puedan ayudar a mejorar este tiempo donde tenemos mucha inestabilidad emocional, hormonal y todos esos cambios físicos también que vienen con esta etapa de la vida de la mujer? Quiero que miremos este video, por favor, para que nos informemos un poquitito más. Larisa tiene 52 años y comienza a notar cambios en su cuerpo. Ella se pregunta si esto es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por
factores de estilo de vida como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos menstruales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. No todas las mujeres sienten lo mismo, pero recuerde, la menopausia es una parte normal del envejecimiento y no una enfermedad que debe tratarse. Si tiene preguntas sobre la transición a la menopausia, hable con un médico. Obtenga más información en www.nia.net. Hemos visto claramente la importancia de por qué nosotras las mujeres tenemos que entender por qué etapa de la vida también estamos pasando, ¿no? Y que nuestra familia esté consciente, sabiendo de la importancia de este periodo de la vida de la mujer para que ellos también puedan ser apoyo y ayuda para nosotros, cómo nosotros también podamos conectarnos con nuestra familia, con las personas que nos rodean de una manera muy sana, ¿no? Y no tener esa desconexión por algo biológico que probablemente nos está pasando a nosotras las mujeres. Entonces, qué importante es que nosotras como mujeres tengamos claro cuál es o sea, en qué etapa de este proceso estamos, si es que ya nos estamos acercando. Como digo, hay mujeres que tienen este proceso o entran a esta etapa de la menopausia mucho más antes, a la edad de 35, 30 años, las que tienen una menopausia prematura. Entonces es importante consultar al médico, ¿no? ¿Para qué? Para que estemos eh, tengamos la atención adecuada, ¿ya? Y lo segundo es que ustedes van a ver la próxima sesión, qué pasa cuando una mamá que está en la etapa de la menopausia tiene un hijo adolescente en la casa. Hay dos personas que están pasando por un cambio de etapa, ¿cierto? Y cada uno tiene sus problemas. Entonces vamos a ver cómo es que esto sucede, ¿no? Porque ahí es donde nosotras tenemos que ser muy sabias, ¿no? Para sobrellevar esta situación. Y obviamente, ¿quién tiene que buscar primero ayuda? Somos nosotras, las mujeres, no la mamá. ¿Por qué? Porque nosotras se supone que somos las más grandes, se supone que nos damos cuenta por lo que estamos pasando y necesitamos buscar ayuda y contención para pasar por este proceso, ¿ya? Este tema ha sido bien corto porque vamos a hablar solo hasta aquí y la próxima semana estaremos abordando el tema de la conexión de mamá ya con los hijos, ¿no? Cómo ella se conecta, qué cosas hay que tomar en cuenta, qué cosas son importantes al momento de impartir intimidad con nuestros hijos y con cada hijo a cada edad en su etapa diferente, ¿no? Porque cada niño tiene su atención especial en cada etapa de su vida. No a todos los podemos tratar de la misma manera o no con todos podemos hacer esa conexión, tener esa intimidad de la misma manera. No va a ser lo mismo con el bebé que con el niño que ya está de 5 años o con el adolescente, ¿cierto? Que tiene 12, 13 años y está pasando por una etapa diferente. Así que, bueno, mis queridos hermanos, este tema, como les digo, ha sido un poquito más corto, y me gustaría saber si tenemos alguna pregunta en sala. Y tenemos una tarea que nuestra guía familiar ha elaborado y lo estamos mandando lo vamos a poner en el chat para que